Hay un libro que a mí me ha atravesado de punta a punta este último tiempo que se titula El Nuevo Hombre Verde, cómo el neoliberalismo nos hace responsables del desastre ecológico que provoca el sistema, que escribió Sergio Federovisky. Sergio Federovisky es periodista, es biólogo, es el reconocido conductor del programa Ambiente y Medio que va por la televisión pública, es una persona históricamente vinculada desde hace muchísimos años a la agenda ambiental, a la difusión, pero sobre todo que más allá de las prácticas que en términos individuales uno va intentando hacer, él interpela, nos moviliza, incomoda con su discurso porque nos hace pensar en términos colectivos, en términos de Estado, en términos de intereses, cuando uno piensa en el ambiente. Sergio está del otro lado de línea y saludamos en este preciso momento. Hola Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Gracias por llamarme y gracias por la introducción desde ya. No, me parece que además de quedar corta la introducción, hace falta agradecerte estos minutos, este tiempo que le dedicas a Radio Ciudad de Belleville, Córdoba, para charlar sobre este tema que nos atraviesa a todos, que es parte de la agenda y que te pedimos, aunque parezca una pregunta un tanto pretenciosa, que si te animás a hacer una introducción sintética del enfoque de lo que propone tu libro, El Nuevo Hombre Verde, esto que el sistema nos propone ser. Bueno, en realidad, básicamente es algo que hoy los chicos encabezados por esta chica sueca Greta y muchísimos miles o decenas de miles de adolescentes en todo el planeta están planteando, que es, hemos enfocado mal el problema ambiental desde hace por lo menos 30 años en términos discursivos y en términos de acciones, porque no se trata de mejorar el individuo, de hacer las cosas bien individualmente, sino se trata de encontrar formas de modificar comportamientos colectivos, comportamientos sociales, y eso se hace cuestionando el modelo económico vigente. La idea del nuevo hombre verde de mi libro es obviamente una ironía, porque justamente el sistema, el modelo, lo que hizo fue diseñar este nuevo hombre verde para que parezca que si nosotros hacemos todo lo que se nos pide y cumplimos con todos los deberes del hombre ecológico moderno, algún día vamos a llegar a buen puerto. El asunto es que estamos comprobando, y estos chicos una vez más lo ponen muy, muy de manifiesto, que todo lo que podemos hacer individualmente y todo lo bien que podemos portarnos y toda la conciencia individual que podemos tener, eventualmente es una condición necesaria, pero está claro que no es suficiente, porque el modelo empuja en una dirección distinta y porque nosotros podemos hacer todo lo que individualmente esté a nuestro alcance, pero eso de ninguna manera impacta positivamente, por ejemplo, en el cambio de la matriz energética, en el enfrentamiento con los lobbies petroleros, en la modificación del modo de producción de alimentos y así sucesivamente. Entonces lo que estos chicos están enarbolando hoy creo que es revolucionario en el sentido de cambiar la óptica y cambiar la mirada, porque lo que ellos están diciendo, señores, nosotros podemos cerrar la canilla, separar la basura, apagar la luz, pero si ustedes son el Estado, los gobiernos, no definen políticas públicas, enfrentan los intereses corporativos que hay que enfrentar, el tema no tiene solución. Solés decir que para cuidar el ambiente la conciencia no alcanza, es necesaria pero no alcanza, y que ese nosotros al que apela y que en definitiva construye el sistema no es un sujeto político, es una abstracción. Y solés dar el dato contundente de que 100 empresas que tienen nombre y apellido son las responsables del 71% de las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Bueno, ese dato es incontrastable y es un dato casi diría yo demoledor y angustiante al mismo tiempo, porque efectivamente cuando se dice, bueno, nosotros tenemos que hacer las cosas distintas, nosotros nos tenemos que comprometer, nosotros tenemos conciencia, hay un filósofo alemán que se llama Harald Welzer, que escribió un libro llamado Guerras Climáticas, que lo recomiendo, que dice exactamente eso, ese nosotros no es un sujeto político, es una abstracción, y siguiendo esa línea de razonamiento, un politólogo norteamericano llamado Brian Berry dice, la paradoja es que en materia ambiental se sabe todo lo que hay que hacer, pero nunca está el sujeto político para encararlo y hacer lo que hay que hacer. Entonces, la idea esta, la noción, el dato de que tenemos
en manos de solamente 100 empresas el 71% de la contaminación derivada de la quema de combustibles fósiles en el planeta, el famoso dióxido de carbono que se acumula en la atmósfera, es un dato que demuele toda posibilidad de encarar esto como una solución individual, y menos aún como la agregación de las conciencias individuales hasta algún día alcanzar una conciencia colectiva. Y yo creo que en ese sentido es tremendamente destacable lo que hacen estos chicos, porque no se enriedan en la idea de la conciencia y seamos buenos, sino que hacen lo que tienen que hacer, pero exigen lo que hay que exigir. Uh-huh, uh-huh. Pareciera, Sergio, que el sistema educativo o la estructuración cultural de estas últimas décadas en Argentina hubiera conseguido instalar la idea de esa conciencia ambiental individual en la infancia y en la adolescencia, pero esto, ¿no?, que venís diciendo, como muy despolitizada, desprovista de una noción de Estado, de intereses en juego, en definitiva de un sistema productivo que está subsidiado todo el tiempo por el ambiente, ¿no? Completamente, y hay algunas referencias en relación a eso que son muy contundentes. La primera y fundamental, en términos de lo que es la política pública en la Argentina, no es casual, sino consecuencia de eso, que en prácticamente casi 30 años de existencia de la Secretaría o Ministerio, como se llame, de Medio Ambiente a nivel nacional, nunca haya habido un idóneo al frente, y menos aún alguien que defienda los intereses del ambiente. En general han sido enviados de otros intereses para tratar de que el interés del ambiente no perjudique, puesto esto entre comillas desde ya, las actividades productivas tradicionales. Y por otro lado, toda la educación, que creo que desde ya es imprescindible, ha estado mal enfocada en términos ambientales porque ha sido puesta desde un lugar candoroso, desde un lugar ingenuo, en la dirección de esto: seamos buenos, tomemos conciencia y algún día llegará la solución. Y está demostradísimo que esto no es así, porque incluso desde el Estado se nos muestra, y desde las empresas desde ya, se nos muestra permanentemente que lo que está bien es un plan piloto, lo que está bien es testimonial. Entonces nos muestran, estamos haciendo compostaje con la materia orgánica de la basura de tal ciudad. Y cuando uno se pone a mirar, resulta que eso es el 1%, con suerte, de toda la basura que se produce. Y así hay infinidad de ejemplos de situaciones en las cuales la norma es lo que está mal y la excepción o lo testimonial o el plan piloto es lo que está bien. Bueno, creo que llega la hora de que se inviertan esas proporciones y de que lo que está bien sea la norma y sea todo lo que sea. Si en todo caso si hay excepciones, habrá que ir a combatirlas para que se integren a lo que está bien. Está bien. Está bueno. Para completar, yo creo que hay datos que a veces, como este que diste vos de las empresas petroleras a nivel internacional, que son abrumadores y que golpean en la cara. La Argentina tiene 5.000 basurales a cielo abierto. Es un dato oficial, 5.000 basurales a cielo abierto supone en promedio más de 2 basurales por municipio en todo el país, lo que demuestra que es un sistema de tratamiento de la basura. No es una excepción, no es una ilegalidad, no es una aberración. No, es una aberración que el Estado, en todos sus niveles, permita que haya 5.000 basurales a cielo abierto en el siglo XXI en la Argentina. Y después vemos que todas las municipalidades, sin excepción, se llenan la boca diciendo separar la basura y compramos 2 contenedores, tenemos un punto verde, etcétera, etcétera, pero la manera en la que se trata la basura en la Argentina, abrumadoramente mayoritaria, es como en el siglo XIX y no como en el siglo XXI. Clarísimo. Alguna vez hemos charlado en este espacio sobre la ironía y no tan ironía de que, por ejemplo, en Belleville, una ciudad del interior profundo de la provincia de Córdoba, debiéramos declarar de interés productivo a los soderos, porque son quienes nos comercializan, digamos, puerta a puerta un alimento que viene en un envase que es retornable, porque decíamos y hacíamos el análisis que el mayor consumo de soda en Belleville viene de la soda Manaos, un envase que es descartable, que viene de 700 kilómetros de distancia, está producido a 700 kilómetros un agua gasificada de esta ciudad, y que finalmente, más allá del consumo de esa bebida específicamente que es la soda,
ese envase termina en ese basural que estás describiendo recién. Por lo tanto, este desafío de pensar el consumo, de pensar cómo consume uno en términos ambientales, más allá de la necesidad que necesita satisfacerse, es un tema crítico, ¿no? Bueno, pero ahí otra vez el tema de la confrontación entre lo individual y lo colectivo, o entre la persona que toma conciencia y el sistema o el modelo que empuja en una dirección exactamente opuesta. Supongamos que yo soy una persona consciente y trato de consumir conscientemente. Me encuentro con una pared, porque hay momentos en los cuales la posibilidad real de consumir conscientemente se vuelve imposible, porque el mercado me impone cantidades de basura industriales en forma de envoltorio, paquetitos, etcétera. El mercado no me da opción para escaparme del plástico y termina en la, iba a decir ironía, pero en realidad en la perversión de suponer que eliminando las pajitas o los sorbetes de las casas de comida rápida se va a resolver el problema de los plásticos. Eso necesita una intervención del Estado, pero una intervención en serio, que programe a través de los dispositivos que el Estado tiene, sanciones, multas, promociones, deducciones impositivas, etcétera, etcétera, un programa, un plan que diga en X cantidad de tiempo vamos a reemplazar X cantidad de botellas de plástico por botellas de vidrio, por botellas retornables. Eso no puede quedar en manos de la buena voluntad de empresas que quieren hacer responsabilidad social empresaria. Eso tiene que ser una política pública. Regulada, claro. Entonces, el Estado ahí demuestra que parece estar ausente, pero en realidad no está ausente, está promoviendo algo opuesto a lo que nos dice que tenemos que hacer. ¿Solés recordar esto que dice el Papa Francisco en la segunda encíclica Laudato Si, que los términos medios son apenas una pequeña demora rumbo al derrumbe, ¿no? Y que por lo tanto hay que redefinir la idea del progreso? Es maravillosa esa frase y es maravillosa la encíclica. Yo debo reconocer, siempre lo digo, que era bastante escéptico cuando me puse a leer la encíclica. Yo no soy una persona religiosa, ni siquiera soy una persona creyente, y sin embargo me sorprendió porque descubrí un manifiesto de ecología política como no hay otro, porque justamente uno esperaría de una religión, cualquiera sea, una invocación a lo individual, a la bondad, a la solidaridad, a la buena relación con el prójimo, y sin embargo el Papa lo que hace es meter un cuchillo en el medio del sistema y decir, el problema es el sistema, señores, no se puede negociar la naturaleza con la renta financiera, dice en un pasaje de la encíclica, no es negociable. El Papa dice, por ejemplo, que los bienes comunes jamás pueden estar supeditados a los bienes privados, y pone como ejemplo el clima, porque es un bien común. Entonces, los mecanismos de mercado nos han atrofiado tanto la cabeza que nos hacen pensar equivocadamente que se puede competir, entre comillas, en cierto grado de igualdad entre el mercado y los bienes comunes, y eso es falso. Los bienes comunes hay que protegerlos y para eso están los estados. Que yo, por ejemplo, siempre digo, ¿por qué en todos los países y en la Argentina también la vacunación de los niños es obligatoria? Uno podría confiar en que las madres van a vacunar a sus hijos porque es lo que más aman sobre la tierra, y sin embargo el Estado establece la vacunación obligatoria porque está protegiendo un bien común. Entonces, ¿por qué cuando se habla de ambiente se habla de un río, de un lago, del suelo, del aire, del agua, etcétera, no se lo concibe de la misma manera y no se entiende que lo que estamos dañando, lo que se está dañando a través de estos sistemas hipermercantilizados es un bien común, y ese bien común tiene que ser protegido? Y la manera de proteger ese bien común, vuelvo al principio de la conversación, no es pidiéndole a cada uno de nosotros que se porte bien. No funciona eso. Es necesario pero no alcanza, digamos, ¿no? Es condición necesaria, pero está demostradísimo que no es condición suficiente. Claro. El propio Papa lo dice. El propio Papa lo dice, y además el Papa dice que no hay una crisis ecológica y una crisis social, hay una profunda crisis socioambiental, dice el Papa. Enfrentar una crisis socioambiental como la que describe el Papa, con un escarbadientes, que sería decir de a uno, señores, pongan el aire acondicionado en 24 grados, es casi una ingenuidad o, una vez más, una perversidad. Bien.
¿Cómo hacemos en Argentina, Sergio, para diseñar una política ambiental de Estado cuando el 70% de la superficie cultivable está sembrada con una especie vegetal única, transgénica, que claramente, digamos, diseña un presente y un futuro ecológico hipercrítico? Bueno, ahí es donde entra a tallar lo que los chicos mostraron muy crudamente con las manifestaciones de ayer. El primer sujeto que hay que educar es a la clase política, porque los chicos lo que están portando es una bandera que indica que el progreso, parafraseando el Papa, no es lo que los políticos o la clase política dice que es. La clase política a escala mundial, pero en el caso de la Argentina es muy ostensible, sigue midiendo el progreso en toneladas de hormigón, digo yo, o lo que es más académico, sigue creyendo que el progreso supone, como ocurría posteriormente al finalizar la Segunda Guerra Mundial, tanto en el capitalismo como en el socialismo soviético, sojuzgar a la naturaleza, doblegarla, ponerla a nuestro servicio. Tener desde el 70% de la superficie sembrada con una sola especie destinada no a alimentarnos a nosotros, sino a alimentar animales, hasta otras políticas productivas como la minería a cielo abierto o la presunción de que cortar en dos un río en la Patagonia para hacer dos represas hidroeléctricas es la manera de generar electricidad. Todo eso es expresión de un modo antiguo de pensar el progreso, y que no solamente es antiguo, sino que además es claramente pernicioso. Y esto es lo que hoy hay que discutir, y por eso digo que al primero que hay que educar es a la clase política. Hay que mostrar que el progreso tiene otros canales que no son necesariamente en contra, y mucho menos doblegando o poniendo de rodillas a la naturaleza. Sergio, para empezar a cerrar y no abusar de tu tiempo y de tu generosidad, estimulamos a la audiencia a que lea El Nuevo Hombre Verde o los libros anteriores de Sergio, que van en esta línea con el discurso que va planteando. Te pedimos dos cosas finales, y son preguntas amplias, pero hay una propuesta que haces a menudo en tus intervenciones, que están también en tus libros, que es recuperar esas 4 leyes de la ecología de Barry Commoner, este biólogo estadounidense, que me parece que nos ayudan a sintetizar un poco el enfoque y la mirada. ¿Te animás a proponerla? Sí, por supuesto, y Barry Commoner lo que decía era que si la política pública aplicara estas leyes que están en la economía, en la ecología a la economía y a la política pública, todo sería infinitamente más sencillo, porque si hay algo que tienen estas 4 leyes es justamente sentido común, ni más ni menos que sentido común. Dicen, básicamente, uno, la naturaleza es más sabia. Lo que la naturaleza no inventó no es porque no se le ocurrió, sino porque no tiene buena relación cuando se mide el costo-beneficio. El caso más obvio es el monocultivo. La naturaleza no creó el monocultivo, no lo desarrolló porque es insustentable. Entonces, si uno va por ese camino, tiene que saber eso y tiene que saber y conocer la manera de enfrentarlo. Todo está relacionado con todo lo demás, dice Barry Commoner. Una obviedad, sí, una obviedad, pero que transformada en política pública lo que determina es que si yo hago algo en determinado lugar, genero cierto impacto, eso va a tener una consecuencia en otro lugar. Es lo que vos decías recién. Si uno piensa un modelo económico productivo basado en un 70% de la superficie sembrada con una sola especie, está voluntaria o inconscientemente diseñando un escenario ambiental futuro. No hay forma de evitarlo. Otra de las leyes de economía, de la ecología de Barry Commoner es todo va a alguna parte. Sí, en la naturaleza no existe la afuera. Claro. No hay posibilidades de meter la basura abajo de la alfombra. La basura es una construcción social, claramente, porque la naturaleza se mueve con ciclos de materia y de energía. Y finalmente, en la naturaleza, dice Barry Commoner, no hay tenedor libre. No existe esto de que no hay costos.
de que uno puede ir a servirse como si fuera un buffet de tenedor libre eternamente, sin suponer que eso va a generar algún costo en términos ambientales y por supuesto en términos de la naturaleza. ¿Por qué? Por algo tan obvio como que la naturaleza es finita, los recursos son finitos, y esto normalmente no es que no se tiene en cuenta, sino que vivimos en un modelo económico que piensa todo linealmente y en dirección hacia adelante, creyendo que en algún momento alguien nos va a salvar mágicamente y que todo puede ser geométricamente pensado y acumulado geométricamente. Esto es falso. Bueno, esto es lo que básicamente dicen estas 4 leyes de la ecología de Barry Commoner, que parecen obviedades, pero como siempre se dice, ¿no? Si las obviedades se aplicaran, probablemente nos iría un poco mejor. Está muy bien. Los problemas ambientales ontológicamente no existen, son daños colaterales de decisiones económicas, de un modelo de desarrollo. Suárez sintetizar con esa idea también. A la gente que está escuchando la estimulamos, insistimos a leerlo, a Sergio Federovisky. Quizás no puedan acudir a comprar su material hoy, o a lo mejor sí, si tienen alguna gran ciudad, si no pueden ver a Anabela en alguna de las redes sociales o en YouTube, alguna de sus charlas. Por ejemplo, hay una charla que dio en TED Córdoba muy interesante, una entrevista que le dio a Luis Novarecio que es muy intensa y muy precisa en un montón de conceptos. Así que Sergio, te agradecemos mucho el tiempo. Vamos a volver a apelar a vos en algún otro momento desde esta radio para seguir pensando la complejidad de lo ambiental, que no tiene nada que ver con lo lineal, que muchas veces es el enfoque reduccionista que tiene el mundo de la política o del poder adrede, digamos. Así que, de nuevo, mil gracias y seguimos en contacto si no te parece inapropiado. No, al contrario, y por el contrario, yo les agradezco a ustedes porque que ustedes puedan darse el tiempo y el espacio para poder conversar de estas cosas y admitir que estamos hablando de algo que es del orden de lo complejo y no de lo lineal, a mí me gratifica muchísimo, así que por el contrario, cuenten conmigo todas las veces que fuese necesario. Les agradezco mucho. Un fuerte abrazo. Un abrazo.